Listo. Entonces recuerda, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, reconocido también en redes sociales como Juancho Aconsejando Ando. Estamos hoy ya con el capítulo número 9, el juicio del gran trono blanco. ¿El qué? El juicio del gran trono blanco. Hemos visto en el capítulo anterior ya lo que pasaría en el milenio. Entonces, en el orden cronológico de las profecías bíblicas, de los eventos futuros que van a suceder, recuerda, la rama se llama escatología, viene el juicio del gran trono blanco inmediatamente al final del milenio. El milenio lo vimos en el devocional pasado, ¿cierto? Vimos incluso antes del devocional pasado también el tribunal de Cristo, que es el juicio para la iglesia. Ya el juicio del gran trono blanco es otra cosa muy diferente. En el juicio del gran trono blanco no va a ser juzgada, ya no va a ser juzgado las obras de la iglesia, eso ya fueron juzgadas, sino aquí será juzgada la salvación precisamente. Aquí sí será juzgada la salvación para las personas impías que no recibieron nunca realmente a Cristo. En cambio, recuerda que la diferencia con el tribunal de Cristo es que solo para la iglesia no se juzga la salvación, sino se juzgan las obras y se ganan o se pierden coronas, que es otro tribunal diferente. ¿Listo? Es un tribunal, este ya es un juicio delicadísimo, delicadísimo. Entonces vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice de la siguiente manera, versión Reina Valera: el juicio ante el gran trono blanco. Dice así: ¿quién? El apóstol Juan, hemos visto que recibió la revelación del Apocalipsis, que significa correr la cortina, la palabra Apocalipsis, revelación, ver más allá. Y mira lo que vio Juan para los tiempos finales después del milenio. Acuérdate que para este entonces ya fue la segunda venida de Cristo, ya pasó el milenio y ya viene otra resurrección. Acuérdate que ya vimos hemos tocado las 5 resurrecciones. Hay 5 clases de resurrecciones. Para la gente a veces se confunde. ¿Cómo así que 5 resurrecciones? ¿Cómo así tantas? No me confunda, amigo Juancho. No, es bíblico. La primera resurrección son las primicias. Recordemos que es Jesucristo. La segunda resurrección es la resurrección de la iglesia en el rapto, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Te acuerdas que eso ya lo vimos? Ahí está la segunda. La tercera resurrección, recuérdate que también la vimos, que es la resurrección las dos resurrecciones que siguen, que es en el final de la segunda venida de Cristo, y donde también los antiguos serán resucitados, ¿cierto? Y habrá otra resurrección al final de los tiempos, que es donde resucitan los impíos para el juicio del gran trono blanco. Entonces, es como el suceso de lo que viene sucediendo. Entonces, vi un gran trono blanco, dice Juan, y vi al que estaba sentado delante de él, delante del cual huyeron la tierra, huyó el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Listo? Ahora, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Ves? Ay, no, ¿qué pasó con el impío? Que eso lo destruyeron los tiburones. El mar entregará también a esos muertos para que estén de pie en el juicio, si fueron impíos, ¿no? Porque si fueron parte de la iglesia y parte del pueblo que amaba a Cristo, serán resucitados en la primera resurrección, que se llama de la iglesia, que es la resurrección para el arrebatamiento. Pero en esta, lamentablemente no. En la segunda resurrección, de las dos más importantes,
porque las dos realmente, o sea, mejor dicho, para nosotros, que somos los que estamos viviendo esas resurrecciones, es la de la iglesia y esta. Entonces uno dice, bueno, resucité, Dios mío, dime que es en la primera, que estoy resucitando para recibir las coronas contigo en el arrebatamiento en el cielo, y que no sea en la segunda resurrección, que es la del juicio de los impíos, ¿no? Estas entonces el mar entrega a los muertos para precisamente ser juzgados. Entonces, y la muerte y el Hades entregaron también los muertos que habían ellos. Entonces salieron del Hades esos muertos, y la muerte, que es la que está delegada para llevarse a las personas y mantenerlas, como decía Lázaro, en ese lugar de tormento, también van a resucitar para estar delante del Dios viviente. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que aquí no hay nada injusto, todo será juzgado según las obras. Y la muerte y el Hades luego fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Entonces ni la muerte ya va a tener autoridad, porque la muerte misma también va a ser lanzada al lago de fuego, y el Hades, que era el infierno que sostenía a los impíos, mientras tanto también va a ser lanzada al lago de fuego. Esto de una vez da paso para que entendamos que una cosa es el infierno y otro el lago de fuego y azufre, porque en el Hades, que es el lugar momentáneo y de tormento, ¿cierto?, donde es el paso momentáneo, no es el lugar definitivo. El lugar definitivo para la eternidad de las personas impías se llama el lago de fuego y azufre. Entonces dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y al lago de fuego entonces serán lanzados la muerte, el Hades, que es las puertas como de lo que se conoce como el lugar de la antesala del infierno, y el lago de fuego y azufre, que es donde son lanzadas estas dos, junto con las personas que no se hallaron inscritas en el libro donde debemos estar inscritos todos los que hemos recibido a Cristo. Entonces también será el lloro y el crujir de dientes eterno. ¿Listo? Entonces ahí tenemos en cuenta que sí hay un juicio, que desde hace mucho tiempo estábamos escuchando el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, y las personas lamentablemente no quieren escuchar que viene un juicio, no quieren creer, ¿cierto? El juicio final y definitivo para los incrédulos es el juicio del gran trono blanco. Y para los que creyeron que estaban haciendo las cosas bien, pero solo actuaron a su manera, rechazando con hechos lo que predicaban con su boca, lamentablemente también estarán en ese juicio. Todo aquel que rechazó nacer de nuevo, unos rechazándolo tajantemente y diciendo no creo en su Dios, no quiero que me predique, no me interesa sus religiones, y le llaman así, y otros que aunque estaban creyendo que estaban en el camino correcto, porque hacían muy buenas obras, porque eran muy buenas personas, porque es que lo hacían todo tan bien, nunca nacieron de nuevo y nunca recibieron verdaderamente a Cristo. Y rechazando y no sabiendo que el único, el Hijo del Dios verdadero, vino aquí a la tierra, dio toda su vida para que nosotros no estemos en ese juicio, ¿cierto?, que da como resultado la muerte eterna, rechazando y rechazan actualmente muchos todavía, lamentablemente, a ese Dios hermoso y maravilloso que nos está ofreciendo salvación. Muchos a través de muchas personas en televisión, tú lo puedes ver, muchas personas a través de la internet, etcétera, se burlan de Cristo y no saben que lo único que les queda a aquellas personas que se están burlando de Cristo, de su verdad, de su venida, de su salvación, lo único que les queda es una horrenda expectación de juicio, el juicio del gran trono blanco. Bueno, hay que hablar las cosas como son, y vamos a empezar a desmenuzar de qué se trata el juicio, quiénes estarán en el juicio, de qué va el juicio como tal, y pues para qué sirve, y si fue anunciado,
Realmente es algo que se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo y las personas no creen. Porque realmente el miedo de una persona que rechaza a Cristo es este juicio y estar separado. Mira, la segunda muerte, como le llaman, es la separación total y absoluta de Dios. Y nosotros que venimos de Dios, al estar separados de la fuente de vida, eso es terrible, debe ser terrible, estar separado de la fuente de vida. Entonces, para que vayamos pensando y reflexionando en nuestros actos, tanto nosotros, los que decimos que somos cristianos, hijos de Dios, como los que están rechazando a Cristo en este momento. Vamos a ver, entonces, en el versículo 11, quiénes van a ser juzgados ahí en ese lugar. Y vamos a ver como se dice Biblia. Vamos a ver es Biblia, porque en la Biblia es donde está la respuesta. ¿A dónde más vamos a mirar si no es en su palabra? ¿Listo? Entonces, ¿quiénes van a ser juzgados ahí? Recuerda que Juan vio todo el fin de los tiempos. Entonces, ¿quién estaba primeramente en el trono? Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en ese trono? ¿Es Dios o quién? Entonces dice, vamos a ir a Daniel, al libro de Daniel, Antiguo Testamento, aquí en Daniel, para que me acompañes, por favor. Capítulo 7. Versículo 9 al 10. Dice, estuve mirando que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos, dice la palabra. Emocionante y tremendo a la vez. Porque el que está sentado ahí es el propio Dios viviente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios viviente en este trono precioso. Y aquí lo llaman como el anciano de días, y con su cabello largo, su barba blanca, fuego salía de él. Tremendo, hermoso, y sentado, y listo para abrir los libros, ¿cierto? Entonces Dios aquí vemos que le mostró a Daniel, y Daniel vio algo muy similar a lo que vio Juan, pero muchos años atrás, ¿cierto? Entonces es tremendo cómo las cosas empiezan a concatenar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahora miremos Hebreos 12. Ahora vamos para el Nuevo Testamento. Hebreos 12. Versículo 22 y 25 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, que si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces encontramos que en el trono está Dios, pero aquí ya lo representa y tipifica como juez al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el propio Dios viviente en ese trono. Jesús como Hijo de Dios. Ahora miremos Segunda de Timoteo, que vamos a complementar. Segunda de Timoteo, libro, capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos
a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces ahí hablaba para decirle que en el nombre de ese ser, por favor, predica el evangelio, pero a lo que voy es que aquí está mostrando quién es el que juzgará a los vivos y a los muertos. Claramente dice Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea que Él es el que está en el trono. Entonces no vas a pensar que es que está en el trono es un ángel X o Y, que es que pronto es Juan el Bautista, que no, es Dios el que está en el trono. Allí para juzgar es Dios, que dice, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. La manifestación de su reino es todo lo que ocurre más allá de la muerte y en este caso específicamente en el juicio del gran trono blanco. ¿Listo? Entonces para que ya tengamos claridad. Ahora, ¿qué personas estarán en el juicio para ser juzgados? ¿Cierto? Entonces, hay que saber, primero que todo, para que por favor ya nos quitemos la idea de que el verdadero cristiano o que el verdadero hijo de Dios va a ser juzgado. Va a estar en ese juicio, pero no va a ser juzgado, que es diferente. Nosotros vamos a ser parte de la comitiva, pero nosotros no vamos a ser juzgados allí. Entonces, primero que todo, ojo porque estoy hablando de los verdaderos, de los genuinos cristianos, que hayamos nacido de nuevo, que por fe creamos y por las obras que se desarrollan en nosotros después de haber tenido fe y creído y haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca y vivir en obediencia para Cristo, a pesar de incluso, claro que sí, de nuestros pecados, fallas, sí, pero que sabemos que no nos mantenemos en pecado, sino que nos arrepentimos y al contrario avanzamos, procedemos para cada día ser mejores, que verdaderamente queramos seguir a Cristo dejándolo todo. Entonces, tomando nuestra cruz y le sigamos, verdaderamente podemos decir, somos cristianos, hemos nacido de nuevo, somos verdaderos hijos de Dios. No que se digan ser cristianos y no lo son. Recuerda, Dios, es que hay que ser claro en esto, porque si no, entonces te estaría engañando. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si somos verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque muchos que militaban con nosotros salieron de nosotros, pero finalmente, dice la palabra, no eran de nosotros. Entonces es importante tener claridad en nuestra salvación, en nuestra comunión con Dios, cómo estamos, porque todavía hay tiempo mientras estamos vivos de enderezar nuestras sendas, si es que somos cristianos que parecemos pero que no lo somos, o cómo es el tema ahí. Examinar nuestro corazón de la mano de Dios, que Él es el que nos juzga, Él es el que nos puede examinar. Nosotros, y yo en este caso como expositor de la palabra, lo único que quiero llevarte a ti es la palabra del Señor, para que tú de la mano del Señor examines realmente tu corazón, y le pido a Dios que Él me acompañe a mí y examine el mío. ¿Listo? Porque pues eso es lo importante, tener la seguridad de que vamos a estar en una eternidad con Él. No, que es que yo soy pastor, que yo soy apóstol, que yo soy querubín. No, pero ¿y eso qué? No, es que verdaderamente mi corazón esté alineado con la verdad de Cristo y que realmente soy salvo. La confrontación con Cristo de que de verdad tengo la salvación. Y si hallas en mi camino de perversidad, Señor, entonces muéstrame qué es, porque lo que soy yo no me quiero quedar. Yo quiero realmente ser un cristiano verdadero. Entonces vamos a analizar esto y te lo voy a comprobar y te lo voy a demostrar que es posible que esto llegue a pasar. Entonces, dice, ¿quiénes van a estar pues en este juicio? Entonces, primeramente, un verdadero cristiano no va a estar allí para juicio. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice Juan 5:24. Juan 5:24. Porque es que hay muchas personas que piensan que van a perder la salvación y que van a estar en este juicio. El que es verdadero hijo de Dios no va a perder por obras lo que ganó por gracia, sino que verdaderamente va a ser salvo. Pero si una persona que vemos, sí ve que sí se pierde la salvación, porque mire aquel que era tan cristiano, que era pastor, y ahora mírelo, hasta satanista se volvió, pues era una persona que sencillamente iba a una iglesia, estaba
con todo el conocimiento para hacerse pasar por un gran predicador, por un gran evangelista o por un gran pastor, pero realmente nunca había nacido de nuevo. Y nosotros confundimos eso a una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo no vuelve atrás, sino no nació de nuevo realmente. ¿Por qué? Porque su mirada todavía estaba atrás. Si uno toca el arado, permanece verdaderamente se ha nacido de nuevo. Entonces, esa es la gran diferencia. Y dice en Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, una persona que verdaderamente oye la palabra, cree en la palabra, practica la palabra, no va a venir a condenación. ¿Y qué es venir a condenación? Ir al juicio donde serán condenadas las personas impías o que no nacieron de nuevo, que no creyeron, que vivieron una vida totalmente alejados de Cristo. Unos la vivieron de frente diciendo no la vivo con Cristo, y otros la vivieron hipócritamente diciendo la vivo con Cristo y no. Entonces dice la palabra que los que verdaderamente escuchamos, practicamos, creemos, no tendremos condenación. Nuestro juicio ya se realizó en la cruz del Calvario. Jesucristo en ese momento estaba en juicio por nosotros, pagó por nosotros, fue al infierno por nosotros y resucitó al tercer día para resucitarnos juntamente con Él a nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos la certeza, la seguridad de la salvación, de que hemos nacido de nuevo, nosotros no tendremos parte en ese juicio para ser juzgados de ninguna manera. Al contrario, estaremos allí, pero en otro rol y en otra función que ya vamos a ir a ver poco a poco. ¿Listo? Entonces, tengamos claridad. Miremos, comprobemos con Romanos 8 también. Con Romanos 8. Nosotros no vamos a estar juzgados en ese juicio. Para eso estaba el tribunal de Cristo, que era para coronas. Ese sí es para nosotros, pero este no. Este es para los incrédulos, para los hipócritas, para los que desean ser y no fueron. Es otra cosa diferente. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, ¿qué dice acá, amigos, iglesia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si tú y yo no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu, entonces no hay ninguna condenación para nosotros, porque hemos pasado de muerte a vida. Entonces quiero que eso quede claro, amigos hermosos, preciosos, amigas, hermosas mujeres, varones de valor. Y si hallamos con Cristo en nuestro caminar pecado, camino de perversidad, vamos a arrepentirnos y a decirle a Dios, endereza mis sendas y mis caminos, porque lo que soy yo no quiero andar conforme a la carne, porque yo nací de nuevo y yo te amo, te respeto y te tengo temor. Que todavía mi mente me hace equivocar, me falla, mejor dicho, sí, pero yo voy mejorando. Yo necesito, Señor, ser sincero, vivir una verdad, y tengo que alejarme de toda obra de la carne, de toda obra del maligno, de todo gusto mío, tomar mi cruz y seguirte, abandonando al viejo hombre. Es que el viejo hombre era orgulloso, el viejo hombre, eso era, mejor dicho, era lo que él dijera, era terco, era necio, era insensible. No, el nuevo hombre ahora es honesto, juicioso, puro, se santifica, falla, pero se arrepiente, se levanta, prosigue a la meta, está luchando contra su carne. Y si lo halla la muerte, que lo halle luchando en contra del pecado y de su propia carne. Entonces hallaremos gracia delante del Dios Todopoderoso, porque dice aquel, aunque tuvo luchas, no anduvo conforme a su carne, porque siempre peleó con su propia carne para agradarme a mí, dice el Dios viviente. Amén. Entonces no le demos rienda suelta a nuestros deseos. Y entonces estamos seguros de que nosotros no vamos a estar juzgados en ese
en esa segunda horrible resurrección que es para juzgar al incrédulo. Porque una persona que vivió conforme a su carne, que vivió conforme a los deseos del mundo, y aún así se dice ser cristiano, pero realmente siempre fue un incrédulo, porque no creyó en Cristo realmente. Entonces nunca recibió la salvación. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Entonces, cuando un ser humano recibe a Cristo y la salvación, nace de nuevo, acepta a Jesús, ¿cierto?, que pagó por él, Dios no permitirá que sea juzgado porque ya Él se puso por nosotros en juicio. Entonces siempre recordemos eso y que nos quede claro. Para la iglesia es el tribunal de Cristo, que es ganar o perder coronas, pero la salvación dice ahí que está asegurada. Ahí lo dice claramente. Este tribunal de Cristo no es para juzgar la salvación, es para juzgar coronas que son de ganancia o de pérdida. En cambio, este segundo juicio, que es el del gran trono blanco, ese sí es para el que fue incrédulo. ¿Listo? Entonces, las personas que rechazan a Cristo, ¿cierto?, que rechazan al Evangelio, ¿cierto?, porque el Evangelio se sigue predicando, el Evangelio lo seguimos expandiendo, de hecho lo estoy haciendo en este momento, y las personas se empecinan en seguir rechazando a Cristo y al Evangelio, entonces se levantarán en ese juicio para ser juzgados. Entonces yo te recomiendo, amigo, amiga que me escuchas, ven a Cristo así como estás, porque hoy ha venido el día de tu salvación. Mira, te lo compruebo, lo que dice Juan capítulo 3, es muy importante. Juan capítulo 3, versículo 17 al 21. Mira, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, ya sabiendo de antemano que hay un juicio, Dios dijo, no quiero que la gente venga a este juicio. No, la gente sí merece lógicamente un juicio junto con los ángeles, junto con los demonios, todo eso. ¿Por qué? Porque pues Dios es justo, pero yo no quiero que ninguno venga a juicio. Por eso envío a mi único Hijo, Jesucristo, para que tú lo aceptes y recibas salvación con el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, para que el mundo sea salvo por Él, por el Hijo de Dios. El que en Él creyera, dice aquí la palabra, no es condenado. En el que cree en Cristo no es condenado. Pero si tú no crees, ya has sido condenado en vida. Y ya caminarías como muerto por no creer en Cristo. Ya como que tendrías aquí en la frente un letrero que dice, hombre o mujer condenado ya por la eternidad al juicio eterno. ¿Por qué? Porque al no creer en Cristo, ya aquel ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído, dice acá en el 18, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mira lo que dice acá. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí hay mucha respuesta de por qué las personas van a terminar en ese juicio. Porque aman más las tinieblas, porque aman más su concupiscencia, porque aman más el hacer el mal, y ellos lo llaman a hacer el bien, a lo que Dios llama hacer el mal. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que les llamamos bueno y es malo. Ven a la luz, tú que me escuchas, y odia las tinieblas, desecha las tinieblas de tu vida. Esas obras son malas. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Acuérdate que el que no quiere venir a Cristo, a veces no es porque no quiera venir, es porque no le conviene venir, porque tiene que dejar su pecado. ¿Te acuerdas aquel joven que le dijo, ¿qué me hace falta para seguirte?, le dijo a Cristo. Y él le dice, no, pues tú eres una persona muy religiosa, muy buena, muy chévere, te comportas muy bien. No, lo único que te falta es que, como él era muy rico, pues vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces el muchacho dijo, no, hasta allá no llego. No. Gracias, hello, dejemos así, bye bye. ¿Por qué? Porque aman más las cosas de este mundo que a Cristo que vino a salvar. Por eso dice, no les conviene creer. Hay ateos que son por conveniencia, no me conviene creer. Entonces no vengo a la luz. ¿Por qué? Porque si me acerco a Cristo van a ser alumbradas mis obras de maldad y no me conviene, no quiero arrepentirme. Pero si tú estás dispuesto a pagar el precio y decir, sí reconozco que soy
malo, por no decir éramos porquería. Basura, trapo de inmundicia como la justicia nuestra, desecho. Dios nos sacó de lo cenagoso, nos sacó de un lugar inmundo, lo de bar, lugar de tormento, de muerte, lisiados, como Mefiboset. Si no, ahí está la historia de Mefiboset también, horrible. Nos limpió, porque vinimos a la luz. Y nuestras obras malas fueron descubiertas, pero nos fueron limpiadas. Y aceptamos. Y Dios nos está colocando ahora en un lugar de honra. Pero de aquí ellos no quieren que sus obras sean limpiadas, porque les gusta eso. Entonces, ojo. Y dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras que son hechas en Dios. Ojo con esto para ti también y para mí, que somos hijos de Dios cristianos. No interesa que tú y yo ya seamos super cristianísimos. Siempre tenemos la posibilidad de fallar, porque si se quiere estar firme, cuide que no caiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros practicamos la verdad, todos los días tenemos que venir a la luz y decir, fallé. Dios, fallé, y soy tu hijo y fallé. Límpiame, por favor, porque me avergüenzo del pecado que he cometido. Y dice acá, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué? Porque yo vengo, como practico la verdad, a la luz, para que si hay alguna cosa de oscuridad aún en mí, sea limpia, sea revelada. Y no las muestro como orgullo. Mira el pecado que cometí. No, tengo vergüenza, pero aún así vengo a la luz porque no me interesa que vean que he fallado, Dios. Lo que me interesa es que vean que hay un hombre arrepentido que quiere ser cada día mejor porque he fallado y reconozco que he fallado. Y no estar mostrándole a todo el mundo que soy el santo de santos, el angelito, y resulta que en mí hay un pocotón de pecado que ni siquiera le he confesado a Cristo. En lo posible, siempre primeramente, ven tu hijo a la luz y busca a una persona sabia y muéstrale y dile, tengo fallas, tengo este pecado, tengo estos pecados, tengo estas falencias, ayúdame, hermana pastor, hermano pastor, hermana pastora, hermano pastor, líder. Tú que eres autoridad en eso, ayúdame a salir de este embrollo en el que me he metido por andar haciéndole a veces caso a mi carne. ¿Sí? Acuérdate siempre, Cristo le dijo a los discípulos, les voy a lavar los pies. Pedro dijo, ay, no conviene, mejor yo te los lavo a ti. Dijo, no, si quieres tener parte conmigo, te dejas lavar los pies. Entonces él se puso grosero y le dijo, entonces lávame todo, ya que nos quieres bañar, lavar. Él dijo, no, el que camina conmigo ya está limpio todo. Vosotros estáis limpios, tú estás limpia, tú estás limpio. Al que está limpio solamente basta lavarle los pies. ¿Por qué? Porque en el caminar con Cristo en esta tierra siempre nos vamos a untar los pies de basura. Es necesario ir a Cristo para que Él nos lave los pies todos los días, para que nos limpie lo que el caminar por la tierra aún nos ensucia. Por eso siempre habrá algo de pecado en un hijo de Dios, pero Cristo nos limpia todos los días si vamos a Él, que es la luz, y nos arrepentimos. Amén. Entonces tengamos en cuenta esa parte. Ahora, ¿qué otras personas? Y ojo con esto, que esto va para las personas y para las iglesias cristianas. Recuerda que en el Apocalipsis hay muchas clases de iglesias cristianas, ¿te acuerdas? La Esmirna, la iglesia de Pérgamo, en fin, muchas clases de iglesias, cuales de ellas, muchas eran fallidas y muchas de ellas pensaban que eran salvas y no eran salvas. Las personas que independientemente, ojo con esto, independientemente de la religión, independientemente de la doctrina, independientemente de la visión o de la denominación, si es que son cristianos, ¿cierto? Que decían amar a Dios, también van a estar allí. Que decían amar a Dios, que asistían a reuniones eclesiásticas o reuniones de iglesia, que trabajaban en ministerios,
que hacían grandes obras prodigios, que incluso hacían milagros, que hablaban en muchas lenguas, que tenían muchas capacidades sobrenaturales, incluso muchos dones de predicar, mucho poder en su palabra. Y que sabiendo lo que Dios les demandaba, que conocen la palabra de Dios claramente, no, ojo con esto, no obedecieron a Dios, no hicieron lo bueno, no se arrepintieron de sus malas obras, no vinieron a la luz, sino que todo el tiempo estuvieron aparentando una vida cristiana, religiosa o de piedad, estarán en el juicio del gran trono blanco. Las personas que, para resumir, nunca nacieron de nuevo, a pesar de que fueron grandes sacerdotes, pastores, curas, ministros, eminencias, líderes mundiales, pero nunca realmente obedecieron a Dios, nunca nacieron de nuevo, pues también estarán en aquel día en el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Vamos a ir a Isaías a comprobar esto, que para nosotros es muy importante, porque nos lleva a examinar nuestra relación, nuestra comunión con Dios y nuestra salvación. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué tremenda palabra, amigo, iglesia, tú que estás viéndome en este momento en vivo, o que me estás viendo después. Nuestra boca puede estar alabando a Dios, adorando a Dios, levantando las manos en una iglesia, en una congregación o donde sea que tú asistas. Por eso te digo desde el principio, independientemente de religiones, denominaciones, de lo que sea, de visión, que no es que la visión mía es esta, independientemente de eso, conociendo la verdad de Cristo, nunca se abrió la boca de una manera genuina, nunca se portó un ser humano en su vida conforme a la obediencia en Cristo Jesús, sino que todo fue una farsa, una apariencia. El aquel estaba engañado. El pueblo se acercaba con la boca y solamente lo honraba con los labios, pero el corazón estaba muy, muy lejos de él. Y no había temor, que es respeto, honra, amor hacia la otra persona, en este caso hacia Dios. Nunca estuvo. Y mira la razón, esta clave me parece tremenda. Dice, sino que el temor que supuestamente sentían, esto a mí me está estremeciendo el corazón. Ese amor que decían, que sentía, ese que, ay, yo voy a predicar, yo voy a hacer esto, no era más, lo hacían solamente por un mandamiento de hombres, porque otro le enseñó la tradición, por una moda. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo comencé en mis inicios, que a mí hasta me metieron en un seminario para ser cura, porque yo terminé ya metido en un seminario estudiando también teología y todo eso, bueno, casi interno, pero no tan interno, en un seminario, porque allá me metieron mis papás. Yo me hice echar de allá cuando empecé a ver cosas que en este caso no vengo aquí a hacer quedar mal a nadie, que no me gustaron del seminario. Salí corriendo, me hice echar de allá, yo no quería estar allá. ¿Por qué? Porque no me parecía congruente lo que se veía en la teología conforme versus lo que se vivía realmente en la doctrina cuando me metieron en el seminario menor para ser católico. Ahora, ¿por qué terminé yo allá? Por un mandamiento de hombres, porque allá me metieron a que yo tenía que hacer las cosas como supuestamente pues allá se decía. ¿Y qué pasa si lo mismo es en el cristianismo? No, pues es que mis papás son cristianos, pues yo también voy a la iglesia cristiana. No, es que una vez fui a un evento y pues allá terminé yo y quisiera esto, quisiera allá y que me pusieron acá y yo no sé, terminé aquí, que es que ahora soy cristiano. Por favor,
por favor, nuestra vida cristiana no debe ser por mandamiento humano, no debe ser por una secuencia que nos han enseñado y que se vuelve una tradición o una moda, porque es que ahora está la moda cristiana, es que lo he escuchado, moda cristiana, hasta los youtubers, que cristiana la moda, y haciendo unas locuras que cristianos. Mira, es porque tengas tú y yo un corazón conforme a Cristo y que yo siga realmente el camino por el que aprendí a amar a Cristo, porque conocí su amor y su misericordia con el sacrificio que Él hizo por mí. Y tengo una comunión con Dios tan estrecha que somos amigos, que Él es mi Padre, que Él es mi Rey, que Él es mi esposo, que Él es mi todo. Entonces, es tremendo. Ojo, por favor, ojo, que nuestra vida en Cristo no sea tradición, sino sea de corazón. Y ahora mira este versículo que viene por si de pronto no me creías. Mateo capítulo 7. Y no son versículos sacados fuera de contexto, son versículos que tienen un contexto y un texto. Yo no voy a hacer aquí un pretexto sacando un texto fuera de contexto. ¿Cómo me quedó ahí el trabalenguas? Mateo capítulo 7. Esto es la verdad. Mateo capítulo 7, yo te estoy predicando la verdad, y si tú quieres estudia por tus propios medios. Si de verdad no me crees, créele a Dios. Es más, a mí no me creas, créele a Dios que en su palabra está todito bien escrito. Dice así, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que se creía muy religioso de tal denominación, de tal otra denominación, va a entrar en el reino de los cielos. No, Señor. Solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Pues toda la Biblia que está inspirada por el Espíritu Santo para que tú y yo la obedezcamos. Esa es la voluntad del Rey. ¿Pero qué pasará? Dice el 22, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, luego no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces estas personas también van a entrar en el juicio del gran trono blanco. Y dime si un incrédulo hace milagros. ¿Cuándo has visto una persona que diga, ay no, yo no creo en Dios, yo quiero seguir en mi propia concupiscencia haciendo milagros, prodigios? No, esto es para los que se decían ser creyentes, para los que decían que eran cristianos y no eran cristianos, los que se decían amar a Dios y no amaban a Dios, los que creían que por sus obras eran salvos y no es por obras, para los religiosos, fariseos como los de la época de Cristo, que Cristo vino a ellos y ellos terminaron crucificándolo en una cruz. Para los que religiosamente, para los que dogmáticamente, tradicionalmente creen en Dios y es una falacia, una mentira. Tú y yo venimos, Efesios 2:11, predestinados ya diseñados para hacer buenas obras, para hacer cosas buenas, grandes, milagros, dones, talentos, los tenemos aquí innatos. Pues claro que podemos echar incluso fuera demonios, hablar muy bonito, predicar con potencia, ser pastores de mega iglesias o de iglesias pequeñas o de como sea, y hacer muchas cosas maravillosas. Pero eso no quiere decir que nuestro corazón esté con Cristo o que verdaderamente hayamos nacido de nuevo. Que nos hace tener la certeza de haber nacido de nuevo no son las obras, no son los milagros, porque es que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo. Estos son las herramientas que Dios nos dio para nosotros utilizar cuando estemos trabajando para Él. Y Dios dice en su palabra que si las personas no quieren predicar el Evangelio, aún las piedras hablarán. Entonces finalmente Dios tiene que usar vasos de honra y de deshonra. De honra cuando somos, y tú quieres ser buen hijo de Dios, y yo también, y hacer las cosas bien, Dios nos va diciendo, eres vaso de honra, muy bien, te limpias conmigo a diario,
muy bien, y te uso para mi obra. Pero como también las piedras hablarán porque otros no quieren trabajar, hay vasos de deshonra que están sucios por dentro, que están cochinos, pero pues también se deben usar. Entonces, claro, la persona tiene la capacidad de hacer milagros, prodigios, y perfectamente puede estar siendo todo manipulado por Satanás. Porque como Satanás también hace milagros, Satanás hace cosas espeluznantes, Satanás también convierte los palos en serpiente. Entonces no nos dejemos llevar por lo que aparentemente es y no es. Realmente, la certeza de tu salvación no te la debe dar ni tu gran conocimiento ni mi gran conocimiento. Yo no estoy seguro de mi salvación porque hable bonito, porque hable contundente, porque conozca la palabra, que porque levanta las manos y la gente se caiga, que porque haya milagros, prodigios. No. Mi salvación yo la tengo segura porque tengo una comunión con Dios aquí en mi corazón interna y sé que todo lo que hago es para la exaltación de Dios. Cuando tú empiezas a experimentar eso, vas empezando a entender cuál es la fuente de tu salvación. Entonces, tengamos en cuenta eso para que por favor no nos vayamos a confundir. Hay personas que aman más sus pecados y realmente nunca van a entregar su vida a Cristo verdaderamente. Unos asistiendo a religiones, asistiendo a iglesias, asistiendo a congregaciones, y otros lejos de Dios. Pero no van a querer nunca acercarse a Dios porque es que no les conviene realmente dejar su pecado. Vuelvo y digo, como los ateos. El ateo no es ateo porque no quiera creer en Dios, es porque no le conviene. Es como no, es que yo no creo en Dios. Y va uno a mirar y no me preocupa que no crea, o sea, sí me preocupa que no creas en Dios, pero me preocupa más por qué es que no quieres creer en Dios. Y va uno a examinar es porque es que tiene 2 amantes, porque es que se la pasa robando y pues no le conviene venir a la luz, porque van a ser descubiertas sus malas obras, como lo leímos ahorita. ¿Qué dice Salmos 14.1? Salmos 14.1 dice el necio en su corazón. ¿Dice quién? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Entonces, ¿ves? El necio en su corazón dice, no hay Dios. Pero es porque es necio, porque no le conviene, porque prefiere hacer siguiendo sus obras abominables. Entonces, tremendo. Bueno, otra cosa importante que vamos a tener en cuenta para el juicio del gran trono blanco, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Muchas personas van a creer en aquel día de que sean resucitados y estén enfrente de Dios, que van a poder arrodillarse, pedirle perdón. Ya no hay más oportunidades. Amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que me escuchas. Ya después de que tú y yo partamos de esta tierra, no hay nada que hacer. O resucitamos para vida eterna o para condenación eterna. No hay más nada. Entonces, en el juicio ya es radical. En ese juicio ya será la palabra final. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay oportunidad. La oportunidad es hoy, ahora que estamos en vida. Ya en ese momento no hay nada que hacer. Volvamos otra vez a nuestro texto base. ¿Cuál es nuestro texto base? Apocalipsis 20, del 11 en adelante. Apocalipsis 20, vamos nuevamente a mirar. Estaba sentado en el trono delante del cual huyeron el cielo y la tierra, no se encontró lugar para ellos. Ahora sí. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro, el cual fue abierto, que es el libro de la vida, en el cual fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Van a estar de pie, ya no se van a poner de rodillas, no se van a poder doblar más sus rodillas, ya no más. Ya no se van a poder arrodillar y pedir, perdóname Señor, perdóname, uy, no tenía razón, esto era de verdad, esto era en serio. Ya no hay nada que hacer. Es ahora, amigo, amiga, hermano, hermana, escuchemos, es hoy el día, la oportunidad que tenemos, no es después. Ya no hay nada que hacer en aquel momento, ¿cierto? Entonces ahí sí, como dicen, muchos piensan que en ese día, ay no, pues yo hablo con Dios y yo sé que Él hay partner. No, es ahora. Como mucha gente dice, Dios es bueno y Dios no va a mandar a nadie al infierno.
Y sí, tienes razón. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Las personas se van a ir solitas por sus propios deseos, por su propia oscuridad, maldad y abominación. Porque Dios no tiene la culpa. Ahora no es echarle la culpa a Dios. No, de ninguna manera. Dios es justo y el justo hace un juicio justo de Dios. Entonces no, la culpa no es de Dios. Reflexionemos en eso. Solitas las personas. Ahora, y si hay dudas de ay, pero ¿por qué este juicio y la misericordia de Dios? ¿Dónde está? Pues volteemos a mirar a la cruz del Calvario. Y ahí no vamos a tener dudas de la misericordia de nuestro Dios. Mira lo que dice Hebreos. Vamos a leer los textos. Hebreos, yo te dije que vamos a ver la Biblia y eso es verdad. Vamos a que Dios nos hable. Hebreos 3, 7 al 8. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no te endurezcas, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Como los antiguos hicieron, endurecieron su corazón y tenga porque no entraron en la tierra prometida. No, es hoy el día de nuestra salvación, es hoy el día de tu salvación, es hoy el día de tomar la decisión. No sabemos si mañana haya otra oportunidad. Hoy, que es que yo fui un cristiano y realmente me doy cuenta que he venido siendo hipócrita, que vivía una vida mentirosa, no era un cristiano verdadero. Hoy es el día para arrepentirnos. El día que tú estás escuchando este video, vayamos a Cristo, Él nos limpia, Él nos enseñará a ser verdaderos cristianos, buenos hijos. No, que yo no quería conocer a Cristo, hoy lo estás conociendo. Abandona lo malo, sigue la luz, acércate a Cristo. Hoy es el día. No endurezcas tu corazón. Mira 2 Corintios, el llamado que nos hace Dios. 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora, hoy es el día de la salvación. Ha venido hoy Dios a traerte luz, a traernos salvación, a traernos la verdad, para que no estemos nosotros nunca, ni con la más remota posibilidad de estar en ese juicio. Por favor, atendamos y pidámosle a Dios que nos ayude a hacer realmente las cosas como Él quiere que las hagamos. ¿Listo? Muchos dicen, no, es otro día, y no saben qué será del día de mañana. No quieren abandonar el pecado. Dios dice, ven ahora como estás, yo estoy aquí, yo te salvo, yo te limpio, yo te perdono, tengo misericordia de ti. ¿Y sabes qué? Si a ti lo que te preocupa es el pecado que te tiene amarrado, yo te doy el poder para que sueltes ese pecado, para que esos pecados seas libre. Dice el Señor, yo te hago libre, pero ven a mí y yo te daré poder para que incluso me seas testigo de aquí a mañana en toda la tierra, y recibirás mi poder cuando vengas a mí. Entonces, no busquemos excusas. No sabemos si hoy sea la última oportunidad o el último llamado de Cristo. No sabemos si hoy sea el día que Él venga por nosotros, su iglesia, y todavía nosotros pensando, como dicen por ahí, en unicornios verdes. No, centrémonos en lo que es importante en nuestra vida. Bueno, vamos a pasar a otro tema muy importante del juicio del gran trono blanco, y es que en este juicio, ahora sí, también estaremos nosotros los que Dios nos llama santos. Es decir, como iglesia, los que hemos sido raptados y como pueblo de Él, vamos a estar allí en este juicio, pero de otra manera diferente. Y también los ángeles estarán en este juicio, y ángeles recibirán juicio. Amén. Entonces dice, vamos a ver esta parte ahora, vamos a entrar en esta parte también tremenda de la parte espiritual, porque es que no solamente las personas, sino, ya sabemos, Satanás también
en la muerte, el Hades y en el final de la segunda venida de Cristo también fue el falso profeta y el anticristo. O sea, el juicio es para todo lo que se llame tinieblas, para todo aquel que rechazó la luz de Cristo. Dice, vamos a entrar aquí en Primera de Corintios, en primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 1-3, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Los santos han de juzgar el mundo. Imagínate este privilegio, ¿cierto? Espérate porque se me fue aquí. Listo. Y los santos han de juzgar el mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, pues sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hemos de juzgar a los ángeles, imagínate. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces aquí, y tú puedes leer todo el texto porque pues habla lógicamente de los juicios que en la iglesia de Corinto en ese momento se desataban. Pero decían, tú eres digno de juzgar cosas muy pequeñas, luego es que no sabéis que vas a juzgar incluso a los mismos ángeles como iglesia. Entonces dice acá, ¿cómo juzga uno? Pues porque si uno pudo y uno aceptó a Cristo, y yo recibí a Cristo y pude caminar como Cristo, y así muchos de mis hermanos que seremos raptados, pues eso mismo da testimonio al lugar de que como sí se podía, ¿por qué los otros no lo hicieron? Porque no quisieron. Entonces somos representación por eso, y por eso nuestro buen comportamiento termina trayendo juicio a otros. En ese sentido, porque si nosotros decidimos y pudimos, porque los otros no, pues porque no quisieron, nosotros sí quisimos, esa es la diferencia. Aceptamos, y pues lógicamente la misericordia de Dios que estuvo siempre con nosotros. Entonces dice también que los ángeles, pues, van a ser juzgados y van a estar allí también en ese lugar, y nosotros también, pero de parte del juicio del trono, no para ser juzgados, sino como parte de la comitiva. Bueno, ojo con esto también, segunda de Pedro. Aquí vamos a empezar a recibir cada vez más y más luz. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 1 al 22. Como es muy largo, yo quiero que por favor prestemos mucha atención al texto, porque el texto habla por sí mismo, ¿listo? Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces esto es el pueblo creyente supuestamente que terminó con sus herejías y falsas predicaciones, haciendo cosas y predicando cosas que no eras. Por eso es que tú ves tantas denominaciones de tantas visiones distintas, que hay muchas de ellas equivocadas porque eran falsos maestros que predicaban lo que no es, pero ellos lo que están atrayendo es destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, otros harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y se utilizará por eso mismo el Evangelio para fines lucrativos, para fines de poder, y no para lo que es verdaderamente el Evangelio, para construir en un ser humano edificación, exhortación, consolación, y aparte de todo, que haya conciencia de que hay juicio eterno. Ahora, por avaricia harán mercadería con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Si ves que también los ángeles van a estar en ese momento reservados para el juicio, y los ángeles van a recibir juicio también. Entonces, porque es que hay ángeles que se portaron muy mal, y ya te voy a explicar por qué se portaron muy mal, que son diferentes a los demonios y todo eso. Pero mira que Dios no los perdonó a ellos, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí? Perdón acá. Listo. Al mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este juicio que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia e inmundicia, desprecian al señorío, son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, o sea, de sus autoridades, no les interesa hablar mal. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición en contra de ellas delante del Señor. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del pueblo verdadero, lo del verdadero proverbio, perdón. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Amén. Entonces, tremendo, porque pues podemos ver acá claramente cómo Dios está hablando contundentemente de que muchas personas que incluso están en todos los caminos que ha existido desde la religión hasta nuestros días. Recuerda, Caín y Abel. Abel quiso adorar a Dios de la manera como Dios quería que le adoraran. Y Caín quiso adorar a Dios a su manera.
Este es el pueblo que está descrito en el texto que leímos. Todo aquel que quiere amar a Dios a su manera, todo aquel que quiere amar a Dios conforme cree que es así, que debe ser amado, pues estarán en este juicio, junto con esos ángeles de maldad. La palabra allí fue muy clara para que tengamos mucho cuidado, para que tengamos presente que verdaderamente Dios no creó robots. Él creó personas con las capacidades, como tú y como yo, emocionales, espirituales, para ser responsables de nuestros propios actos, a diferencia de los animales que no pueden controlar sus instintos, ¿sí? Y nosotros no somos animales como para no poder controlar nuestros instintos. Nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de tomar las propias buenas decisiones, de controlarnos, ¿cierto? Ahora mira lo que dice acá en Romanos, y gracias por regalarme unos minutos más porque es importante para cerrar bien todo el tema. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que si nosotros decidimos hacerle más caso a nuestra carne, terminamos siendo esclavos de nuestra carne. Pero si deseamos hacerle más caso al Espíritu Santo, entonces nuestro espíritu va a ser más edificado y vamos a dominar a esa carne. Porque recuerda, como dijo el sabio, es como si viven dos leones dentro de nosotros, el bueno y el malo. ¿Y quién gana? Al que yo alimento mejor. Si alimento más a mi espíritu, gana mi espíritu. Si alimento más a mi carne, pues va a ganar mi carne. Y es lo que está diciendo, ¿cierto? Ahora, mira, hablando del tema, lo que venimos hablando entonces, de quiénes estarán como los ángeles, en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, dice Judas 1, 6, 7, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Los ángeles en este momento también hay unos que están en celdas y están guardaditos. ¿Para qué están guardaditos? Para ser juzgados en el momento del juicio juntamente con las personas. ¿Qué hicieron de malo luego esos angelitos? No, esos angelitos fueron tremendos porque ellos pervirtieron la genética. Los ángeles pervirtieron la genética y vinieron y tuvieron relaciones sexuales. Acuérdate, en el Génesis, tuvieron relaciones sexuales con las personas humanas, o sea, carne diferente contra carne diferente, y terminaron haciendo una raza híbrida que son los llamados gigantes, ¿cierto? Y esos gigantes que David acabó con toda esa raza de filisteos y circuncisos son los que están y van a ser juzgados en aquel día por esa perversión genética humana. Y no te creas, todavía siguen haciendo perversiones genéticas ciertos demonios cuando se les permite. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos, porque espiritualmente pasan cosas tremendas. Entonces, así como dice acá, como Sodoma y Gomorra, este fue el pecado que ellos cometieron, una perversión sexual fornicando, pero entre ángeles y seres humanos, y salieron esos híbridos de los gigantes. Por eso es que tú dices, ¿y de dónde salieron esos gigantes de Goliat? Y que medían 10 metros, y que hacían unas cosas terribles, tenían 6 dedos en sus pies, 6 dedos en sus manos, ahí están descritos en Génesis. Pues salieron de la relación sexual perversa entre ángeles y humanos, y esto nos da pie a entender por qué ahora Dios juzga y dice: cuidado con las relaciones sexuales que son antinaturaleza. Zoofilia, necrofilia, homosexualismo, toda esta clase de cosas llevan a la perdición, hay juicio. Y yo siento amor por las personas, en serio, sino que me es necesario decirte las cosas como están escritas en la palabra. Aléjate de ese pecado y de los pecados. Y yo también, y todos los días alejémonos del pecado, porque es abominación delante del Señor, es abominación delante de Él. ¿Listo?
otra cosa importante ya finalizando. Según en este juicio, algo que va a pasar tremendo, tremendo, tremendísimo. En el orden pues, que llamamos escatológico y de las profecías es que los cielos y la tierra, el universo como lo conocemos va a desaparecer, imagínate, esta tierra va a desaparecer. La humanidad entera incrédula verá delante de sus ojos en el día del juicio del gran trono blanco cómo los cielos y la tierra no hayan lugar para ellos. Ni lo que había en ellos, ni el mundo, ni el sistema del mundo será destruido. Y como la fama, como lo que yo seguía, el poder y lo que ofrecía este mundo y las cosas materiales serán destruidas. Los cielos y la tierra, iglesia, amigos, serán destruidos totalmente. No quedará absolutamente nada. El mar será destruido porque el mar es sinónimo de Satanás, de maldad. Desde el Génesis eso está así, tú lo puedes estudiar. Todo eso será destruido. Mira lo que dice, volvamos nuevamente a nuestro texto base, en Apocalipsis 20:11, en el 12, dice en el 11: y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado, del cual huyeron delante de él. ¿Quién huyó? La tierra, y huyó el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. ¿Cierto? Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Mira. Versículo 17. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá pensamiento. Toda la banalidad, todo lo que teníamos por bueno, todo lo que la gente guarda, la gente cuida, la gente protege, la gente ama, la gente sigue, eso será destruido, y lo único que quedará será la verdadera palabra de Dios y su promesa. Entonces, es tremendo que nosotros queramos seguir cosas que van a desaparecer. Por favor, luchemos por nuestra salvación. No nos detengamos por nada ni por nadie. Sé que amamos a nuestros hijos, sé que amamos a nuestra familia, sé que amamos a los hermanos. Y seguimos orando por ellos, pero no podemos obligar a nadie porque la salvación es individual. Que es que mi hija, que es que mi hijo, que es que mi hermano, que es que mi esposo no quiere y se quiere quedar ahí tirado. Pues entonces déjalo que se quede ahí tirado. Pero tú sigue adelante. Tú no te detengas por las personas porque te van a querer amarrar a este mundo. Y tú tienes que seguir adelante. Si él no quiere salvarse, si él no quiere seguir adelante, pues oramos por ellos. Pero nosotros no nos vamos a quedar aquí porque el otro también se quiere quedar aquí. Que como niños, pero necios, quieren seguir en las concupiscencias de su carne y amando a este mundo. Y entonces por ellos nosotros nos vamos a quedar aquí también juntamente con ellos. No, la salvación es individual y estaremos delante o del trono de Cristo en su tribunal para recibir coronas o perder coronas o delante del juicio del gran trono blanco. Y yo te digo, es mejor estar con Cristo y no en ese juicio de tormento. Porque los demás quieren detenernos aquí. No. Mira, acá y vimos en Segunda de Pedro, pero ahora capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 7 al 15. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esto será destruido, iglesia, amigos. La tierra, los cielos serán quemados, las obras que hay en ellas serán destruidas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, tú y yo, andar en santa y piadosa manera de vivir? Debemos andar en santa manera y piadosa de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Acá no dice el cielo, dicen los cielos, o sea, el universo mismo será deshecho, será destruido, el sistema solar, lo que conocemos, será destruido y se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, ojo con esto, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y estas palabras nos han escrito para saber eso. Estos cielos, esta tierra que vemos, esto será destruido. O sea, ¿qué sentido tiene nosotros seguir amando esto? Porque esto ya será deshecho. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Él? Es un mal negocio cambiar esta tierra, lo que hay en esta tierra, por la gloria eterna de Dios. Eso es un mal negocio. No cambiemos al mundo. No cambiemos a Dios por el mundo, no. Porque esto ya se termina. Y finalizamos en Apocalipsis nuevamente 20:12, ya, donde dice que fueron juzgados y estaban delante de él grandes y pequeños. Habían grandes y pequeños de pie delante de Dios cuando estos libros fueron abiertos. ¿Cuáles son los grandes y los pequeños? Pues los grandes son los gobernantes de este mundo, los que abusan con su poder en este mundo, los grandes líderes, ¿cierto? Las personas pues que están en eminencia, pero que rechazaron a Dios. Porque el problema no es estar en eminencia, el problema es rechazar a Dios y utilizar el poder y la eminencia para hacer el mal. ¿Y los pequeños quiénes son? Pues están los esclavos, los súbditos, todas las personas de pronto que son trabajadores, pues también. Es decir, lo que quiere decir es que para todos viene el juicio, no solo para los grandes o para los pequeños, porque el corazón, ojo con esto, el corazón es engañoso, y el corazón engañoso es el mismo corazón engañoso para el rico y para el pobre, para el que tiene mucho o para el que tiene poco. Es más, hay veces el corazón es más engañoso para el que tiene poco, porque con la envidia daña y quiere pasar por encima de los demás para querer tener más. Mira lo que dice Juan respecto a este tema, capítulo 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces es para todos, como te digo, unos resucitarán en la primera resurrección, es decir, la resurrección del arrebatamiento para vida eterna, pero otros resucitarán para juicio, en la resucitación que es para el juicio del gran trono blanco. ¿Qué dice Daniel, respecto a este mismo tema? Dice, el libro de Daniel 12:2.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión perpetua. Es real lo que estamos viendo. Y discúlpame que te hable un poco de afán, pues porque estamos ya finalizando el video. Mira lo que dice también Romanos. Imagínate qué importante. Pero es que es importante que tú conozcas esta palabra. Romanos capítulo 2, versículo 3 al 11. Mira, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ojo, el juicio viene, estamos juzgando, o tú que juzgas, y luego tú no sabes que estás antes haciendo lo mismo, o pecado, es pecado igual, todos los pecados son iguales delante del Señor, y estás haciendo lo mismo, así lo hagas de otra manera, que vamos a escapar delante del juicio de Dios si es que no nos arrepentimos. Tengamos cuidado. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, es que estamos menospreciando su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Al arrepentimiento es donde debemos llegar, amigos, iglesia. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, pues estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira, e ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, o sea, para el pueblo de Israel, pero también al griego, es decir, para el pueblo gentil, es decir, la iglesia. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, también al judío primeramente, al pueblo de Dios, pero también al griego, es decir, a la iglesia. También, si hacemos lo bueno, pues hay cosas buenas para nosotros, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ojo con esto, no hay acepción de personas para con Dios. Todos de igual manera. Ahora, el mundo está sumido en toda la basura, hacemos maldad, contaminamos, dañamos y todavía preguntamos, ¿y por qué terremotos? ¿Y por qué tsunamis? ¿Y por qué el juicio de Dios? Si es que el juicio de Dios tiene sustento mismo. Jesús es la única esperanza y salvación, no hay nadie más, ¿cierto? Y están actualmente, se está prostituyendo el evangelio, se están amontonando personas para escuchar sandeces, así como decimos, cosas que no son, cuando tenemos que tener la percepción de que hay juicio. Y ahora ya toca en Apocalipsis 20, 14, 15, el tema final del juicio, Apocalipsis ya 20, en el 14 y el 15, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, pues fue lanzado al lago de fuego y azufre. Es decir, que será juzgada la muerte, el lugar de la muerte también, ¿cierto? Y, por favor, verifiquemos que nuestros nombres nunca sean borrados del libro de la vida, donde ahí estaremos inscritos solamente los que fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Te lo compruebo en 3 versículos ya finalizando. Apocalipsis 21, 27. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Listo? Otra, Filipenses 4, 3. Filipenses 4, 3 al 4. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo con el Evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y en el último texto que tengo para ustedes está en Apocalipsis, capítulo 3, 5. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es decir, todos los nombres de las personas nacidas están escritos en un libro. El problema es que van a ser borradas aquellas que no sean justificadas con Cristo Jesús y la redención de Cristo. Atendamos al llamado. Hoy ha hablado Cristo fuerte y contundentemente a través de su palabra, a pesar de que nos hemos demorado un poquito más. Gracias por tu atención. No me resta más que decir, seamos conscientes de tener la seguridad y la certeza de nuestra salvación. Y si tú no has recibido a Cristo, Él te invita hoy. Si tú quieres recibir a Cristo y dices, yo necesito la salvación, necesito a Cristo, Él te dice, ¿creen que yo soy el Hijo de Dios, Jesucristo? Y que Él vino aquí a la tierra, nació de una virgen siendo 100% humano y 100% divino por la semilla del Espíritu Santo. Creció y dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pagó por ti, fue a lo profundo de los infiernos y luego resucitó al tercer día para resucitarte a ti y a mí. Si tú crees y quieres comenzar a vivir una vida santa, lo primero que debes hacer es creer en tu boca, creer en tu corazón y confesar con tu boca que Él es tu Salvador. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecadora y pecador. Reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado. Perdona todos mis pecados y entra en mi corazón en esta hora. Experimenta que Cristo entra en tu corazón. Y dile, Señor, que mi nombre no sea borrado del libro de la vida nunca. Que mi libro esté ahí, mi nombre esté ahí en tu libro. Enséñame a predicarle a mi familia, a mis amigos. Yo no sé cómo vivir de ahora en adelante. Te pido que me enseñes. Ubícame en una iglesia de sana doctrina cristiana, que me enseñen los verdaderos valores y tu obediencia. Y ayúdame a caminar contigo y a no separarme jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti, amigos, iglesia. Padre, yo oro por toda la iglesia. Te pido, Señor, no solamente por la iglesia del Natán, sino por todos los pastores, por toda la iglesia en todo el mundo. Que todos seamos conscientes de tener la salvación. Dile, Señor Jesús, yo hoy reconozco que puedo tener inseguridad en mi salvación, pero quiero venir a ti con la credulidad que me da a entender que tú eres mi Dios. Ayúdame a entender que yo sí soy salvo, que yo he nacido de nuevo y que necesito seguir tu palabra, que a pesar de que te falle, te amo y que me levanto para obedecerte, porque quiero ser tu hija y tu hijo siempre. No quiero ser hipócrita, no quiero llevarme una sorpresa en el día del juicio. Quiero estar seguro de mi salvación. Por eso, de ahora en adelante, dile, caminaré conforme a tu palabra. Quiero leer más tu palabra. Quiero conocer más tu palabra. Quiero conocerte más a ti y caminar contigo. Quiero ser tu amiga, tu amigo. Quiero ser tu hija, tu hijo. Quiero conocerte más. Y siempre saber que cuento contigo para vivir esta vida. Límpiame, me arrepiento, perdóname. Y hoy quiero saber que he nacido de nuevo verdaderamente, porque a veces pienso que mi pecado no me lo permite, pero entiendo que igual voy a fallar. Pero sé que de tu mano mi salvación y mi estadía contigo por la eternidad serán aseguradas y nunca estaré para ser juzgado en ese juicio del gran trono blanco, sino al contrario, estaré contigo, Señor Jesucristo, para reinar, obedecerte, amarte como tu esposa por toda la eternidad. Te amo, gracias por tu perdón y por tu amor. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo he orado, dándote gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Compártelo. Recuerda, mi nombre es Juan Carlos Carvajal, miembro activo de esta Tu Familia, Tu Iglesia Cristiana en Natán, un regalo de Dios a las naciones, también conocido en redes sociales como Juancho Aconsejando Ando. Por favor, suscríbete al canal, comparte los videos y recuerda que ahora estamos con nuevos horarios. Todos los videos serán transmitidos, tanto el devocional de estudio de los martes como los demás devocionales, todos los días de lunes a viernes antes del mediodía en la mañana, para que estés muy pendiente, y en la noche devocionales de audio a los que estén en el grupo
de nuestra iglesia. Si quieres visitarnos, estamos ubicados en el barrio La Victoria. Estamos en la Gloria, en la Victoria, por la Gloria San Miguel. Carrera Tercera Este, número 4332 Sur. Todos los domingos, 9 de la mañana a 11, te esperamos en un culto presencial. Gracias y bendiciones. Recuerda, tranquila, tranquilo, Dios ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y estamos en el año del descanso que es en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.